Vamos a hablar de la película, Ana, de Intensamente 2. Queremos conocer un poco más y como siempre la tengo a nuestra querida Marina Zavala, que nos va a traer esta importante propuesta para padres y niños, ¿no? A tener en cuenta. Exacto. Porque vamos a estar analizando un poco, todas las ¿no? edades, en realidad, de la peli. La propuesta está buena, que se vea en familia y que también a lo mejor da para después charlar un poco más en casa. Bueno, Intensamente 2 es la última película animada que produjo Pixar para Disney. Llegó a los cines en Argentina el 13 de junio, hace solo un poco menos de 2 semanas. Y bueno, y había mucha expectativa con esta peli, porque es una secuela de una primera peli que llegó en 2015, que se estrenó en 2015, y bueno, y 9 años después viene esta secuela. Para los que no conocen la historia, bueno, como Ana... sí, contame, por favor, Marina. La peli cuenta la historia de Riley, que es una niña. En la primera peli es una niña, y en la segunda parte ya es una adolescente, y en realidad se cuenta la historia de ella, pero a través de sus emociones. El protagonismo de la peli lo llevan las emociones que se van manifestando en la vida de esta niña hoy adolescente a partir de distintas circunstancias que le tocan vivir. A partir de esta peli, de lo que nos propone, nosotros hablamos con la licenciada en psicología Jimena Fernández, que bueno, súper amablemente se copó con la propuesta y nos cuenta un poquito, primero, por qué es importante reconocer las emociones y saber qué funciones tienen en nuestra vida, aun cuando por ahí hay algunas a las que no nos gustan o nos parece que son malas. Bueno, ahí hay algo que no hay emociones buenas y malas, ya lo va a contar ella, y cuando las emociones se pueden convertir en un problema. Y esto nos decía. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero un saludo ahí al equipo de Así Son las Mañanas, que me invitó a participar de esta reflexión sobre la peli Intensamente. De hecho, la vi, es una peli muy interesante. Yo la vi con mis 2 sobrinos, Fran y Feli, que no es una película que solo está dirigida a niños, sino también a la población adulta, porque claramente transitamos las mismas emociones, y creo que nos invita a reflexionar mucho sobre la conciencia emocional. Bueno, con respecto a esa pregunta de la importancia de reconocer las emociones, o esto de las emociones que no nos resultan tan agradables, acá en la peli deja muy claro, y también está bueno como para mencionarlo y derribar este mito, de que no hay emociones buenas o malas, no hay una emoción positiva, negativa. Hay que aprender de que todas las emociones tienen una función en nuestra vida. Obviamente algunas predominan más que otras, pero que todas son necesarias y valiosas, digamos, para el desarrollo y crecimiento emocional de una persona. Yo siempre les enseño a mis pacientes, y bueno, ahora se los comparto a ustedes, de que todas las emociones tienen como la finalidad de ser sentidas. Y bueno, de acá viene el trabajo que hacemos nosotros, los psicólogos. Es un trabajo que en terapia los invitamos a la reflexión sobre las emociones, o sea, sobre ellas, porque es muy amplio el mundo de las emociones. Con respecto a esto de cuándo una emoción es un problema, para poder identificar siempre tenemos que tener en cuenta que ya empieza a ser un problema cuando irrumpe en nuestro bienestar. Es decir, cuando nos quedamos atrapados en esa emoción que no se siente tan bien y no encontramos la forma saludable de gestionarla. Entonces, bueno, ahí comienza a incomodar a la persona o al infante, ¿no? Y es donde se debe poner atención para encontrar las mejores herramientas que le sirvan, por ejemplo, a ese niño para poder gestionarla de una forma lo más apropiada y saludable. No, eso es un poco, me parece interesante, a partir de ver la peli, ver esto, ¿no? De esto que nos decía ella, de que todas las emociones tienen una función para nosotros. Hasta y que las negativas, que nos parecen negativas. Exacto, y que el problema aparece cuando hay alguna de estas que nos incomodan, que como que permanecen y nos generan una pérdida de bienestar. Puntualmente en la peli, una de las emociones que tiene mayor protagonismo es la del personaje de la ansiedad, que sabemos que tiene un rol central en la película. Yo levanto la mano ahí. Todos creo. Pero la ansiedad también tiene una función, y también pues se tiene una función positiva que, bueno,
es un sentimiento que aparece cuando hay un miedo, cuando hay un temor, cuando hay una inquietud. Es como una reacción normal ante las cosas que nos generan estrés, ante el estrés. Por ejemplo, una persona puede sentir ansiedad cuando tiene que ir a rendir un examen, cuando tiene que enfrentar un problema en el trabajo, bueno, ante un montón de situaciones. Y la ansiedad es como que nos genera una energía que nos permite hacer frente a esa situación que se nos está presentando. O sea, que debe existir la ansiedad para poder enfrentarla. Exacto, es como que nos da una dosis extra de energía que nos permite enfrentar ese problema. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se convierte en un problema de ansiedad? Cuando ese miedo, cuando esa inquietud no se va. Cuando ante un problema se va el problema o se diluye el problema y ese temor, esa inquietud sigue estando. Preguntamos entonces a Jimena por esta emoción que es tan importante en la peli y también para nuestra vida y por qué cada vez más vemos esta ansiedad en los niños y adolescentes. Bueno, y respondiendo a esto sobre la emoción ansiedad, yo diría que fue la protagonista de la peli. En sí la ansiedad es una emoción muy necesaria, pero como todas las emociones hay que aprender a regularla. A ver, hay que lograr un equilibrio en lugar de que la emoción nos domine, porque cuando eso sucede causa estragos tal como se vio en más de una oportunidad en la película. Aunque también hay que reconocer que en la peli si vemos algunas escenas en las que la protagonista puede volver a tomar el control de algunas de sus decisiones, lo que quiere ver reflejado es que ansiedad puede tener un propósito positivo y se muestra como una emoción que ayuda a la protagonista a evitar consecuencias dañinas para su futuro. Yo creo que hoy en día no solo las infancias, sino también la vida adulta está atravesada por alguna cuota de ansiedad por la urgencia en la que vivimos. Bien. Y por último, como para complementar esta pregunta, le preguntamos también cómo podemos los adultos ayudar a gestionar esta emoción a los chicos más chiquitos y a los adolescentes. Bueno, esta pregunta sobre cómo los adultos ayudan a gestionar de la mejor forma posible a los niños es una pregunta muy amplia y difícil, pero yo les diría que el trabajo de los adultos o el principal es poder brindar y crear un espacio en donde las infancias puedan hacer de eso un lugar seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedan recurrir cuando necesiten expresar lo que les sucede, en donde sus necesidades realmente sean atendidas, en donde sean niños vistos, escuchados. Pero bueno, hay una realidad. Para que esto ocurra, los adultos debemos ser responsables de la salud mental de las infancias. Yo creo que no hay nada más valioso que podamos orientarlos a un gestionamiento saludable de sus emociones. Y siempre tener en cuenta que sí, que todas las emociones hay que validarlas y que son importantes. Debemos prestar atención a eso que ese niño no está expresando. Y por último, los invito a reflexionar con respecto a la peli. Yo creo que nos terminó mostrando que la vida puede ser muy desafiante y que las emociones realmente muchas veces pueden ser abrumadoras, pero que hay formas, herramientas en salud mental para encontrar un equilibrio y también nunca olvidarnos que ninguna emoción nos invalida ni tampoco nos define. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto. Primero agradecer un montón a Jimena por participar, por sumarse, una genia, súper predispuesta, le agradecemos un montón. Y bueno, para cerrar todo lo que ella fue comentando, me gustaría quedarme con un par de cosas. Esta idea de tener claro los adultos que tenemos poca educación emocional, a diferencia de los chicos que ahora se les enseña un montón. Y bueno, aprender que no hay emociones buenas y malas, que todas son necesarias, que todas cumplen una función en nuestra vida y también la importancia de poder reconocerlas, de poder nombrarlas y de poder acompañar a los niños cuando vemos que esas emociones los desbordan o les afectan su vida cotidiana, ¿no? Ayudarlos, acompañarlos, consultar a veces cuando sea necesario y saber que también como adultos podemos vivir las mismas cosas y necesitar la misma ayuda para estar mejor.